Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda jornada de videoconferencias de Turismo Cultural del Viceministerio de Turismo. Nuestro viceministro Julián Guerrero les envía un cordial saludo y se excusa de no poder asistir a esta jornada, pues se encuentra en reunión de la Comisión Sexta del Congreso. Los fuertes cambios en el panorama turístico y pues derivado a la situación que se presenta con la coyuntura del COVID están generando para nuestro sector nuevos retos y oportunidades, como se mencionaba en nuestra jornada de ayer, y esto pues da lugar al análisis de una estructuración y diversificación de la oferta de los destinos. Nosotros en esta estrategia de turismo cultural y en estas jornadas que vamos a tener hasta el 21 de mayo, hemos considerado diferentes expertos en temas específicos para el desarrollo del turismo cultural, como las industrias creativas, la gastronomía, el etnoturismo, las rutas culturales, la creatividad y la música. Hoy en esta jornada nos acompaña Alejandra Millán. Ella es CEO y fundadora de la operadora turística Wellness Trip Colombia. Es también consultora en turismo con bienestar, embajadora para Mindful Travel Destinations y embajadora para Global Wellness Day. También nos acompaña Angélica de la Vega. Ella es consultora para la realización de proyectos de gestión cultural y organización de inventarios patrimoniales para el sector público y privado en México. Ella es maestra en investigación turística por la Universidad Autónoma del Estado de México, es doctorante en estudios del turismo por la Universidad San Martín de Porres en Perú y es catedrática de turismo en diferentes universidades públicas y privadas de México. Ellas, a través de un círculo de palabra, van a compartir sus experiencias en torno al desarrollo de propuestas de turismo cultural. Bienvenidos a esta jornada. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias. Bueno, pues Diana, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta construcción. Obviamente al Viceministerio de Turismo por abrir estos espacios alrededor de temas que son tan importantes. El día de hoy, pues cuando decidimos hablar sobre este tema que es cultura ancestral y turismo, quise invitar a una persona muy especial en México. Nos conocimos en Juárez, precisamente en un congreso que se hizo de construcción de producto turístico, y una mujer apasionada por el tema de las comunidades, todo lo que es la parte de patrimonio alrededor del turismo. Además de lo que tú acabaste de nombrar, Diana, pues Angélica ha hecho un trabajo con secretarías de turismo en México y con población y comunidades indígenas, etnias Rarámuri, Otomí, Nahuas, Mazahuas y Tlahuicas. Me corriges, Angélica, si pronuncio bien o mal, pero esa es como la, digamos, la invitada especial por México, un país muy parecido al de nosotros. Un saludo muy especial también para todas las personas que se conectan en este momento, desde todos los departamentos, los municipios, desde otros países. Gracias por conectarse y por estar tan pendientes de estas capacitaciones y pues obviamente en esta época que no es tan fácil. De verdad, a todos muchas gracias por la conexión. Y Angélica, bienvenida. Muchas gracias, Ale. Antes que nada, pues un gran agradecimiento a ti por la invitación, al Viceministerio de Turismo de Colombia, por generar este tipo de espacios, y espero que esta tarde sea una charla bastante atractiva y bastante motivadora para la gente que actualmente está pensando en qué sigue en el turismo después del COVID-19. Muchas gracias Angélica por aceptar. Y efectivamente, como lo decía Diana, pues la idea hoy es hacer un círculo de palabras. ¿Y por qué un círculo de palabras?
Porque cuando vamos a hablar de comunidades, de nuestros pueblos ancestrales, pues la mejor manera para hacerlo es con el respeto que se merece, es a través de los círculos de palabra. Nuestras comunidades y nuestros ancestros han concebido a través de estos círculos la posibilidad de expresarnos alrededor de los territorios. Cabe resaltar que Angélica y yo solamente somos unos puentes alrededor de todo este tema. Somos un puente alrededor de esa unión entre el turismo y nuestros saberes ancestrales. Es importante recalcarlo, porque de una u otra manera, no es que nosotros seamos unos expertos en lo que son nuestras comunidades, o sea, quién más que ellos siempre han sido unos sabios, pero sí, yo sé que tanto Angélica como yo tenemos en común que luchamos y tratamos de que se respeten, se haga un rescate de las tradiciones y que obviamente se les dé el valor que tiene que darse en todas las dimensiones, y más cómo se puede unir a los temas turísticos, pero con unos procesos más de respeto, de responsabilidad, y no simplemente como si ellos fueran o como si nuestras comunidades y todos sus saberes fueran un objeto. Entonces, de esta manera queremos darles la bienvenida a este círculo de palabra. Queremos también que a través del chat vayan ustedes manifestando lo que van pensando de los temas que estamos hablando, de las preguntas y las reflexiones que vamos a dejar. La idea es, como círculo de palabra, todos debemos participar. Tal vez Angélica y yo no los podemos ver en este momento, pero entre ustedes a través del chat pueden interactuar, y esa es la idea. Y también que nos llevemos unas reflexiones profundas de lo que estamos haciendo en este momento y de lo que nos corresponde hacer de aquí en adelante. Entonces, arrancamos este círculo de palabra haciéndonos un cuestionamiento, ¿no? Los pueblos originarios y turismo en la actualidad. ¿Realmente hacia un verdadero desarrollo sustentable? Te cedo la palabra, Angélica. Gracias, Ale. Pues yo creo que lo primero que tendríamos que estar haciendo aquí sería definiendo qué es un verdadero desarrollo sustentable, ¿no? Porque la sustentabilidad es un concepto, un término que se ha venido usando de forma indiscriminada en las últimas 4 décadas, pero que me parece que todavía tiene unos huecos conceptuales importantes. Entonces, si nosotros tratamos de hablar de un verdadero desarrollo turístico sustentable, tenemos que entender que los ejes en los que tendríamos que estar basando este desarrollo tienen que ver no nada más con la generación de un bienestar económico para la comunidad, con el respeto a la naturaleza y también con condiciones favorables en cuestiones sociales dentro de estas comunidades turísticas, sino que actualmente tendríamos que considerar como un cuarto y fundamental pilar a la cultura. ¿Por qué tenemos que considerar a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo turístico sustentable y mucho más para comunidades indígenas? Pues básicamente es porque la conservación de la naturaleza muchas veces se resguarda en los usos y costumbres, en las tradiciones de estos pueblos, entonces no pueden ser separados. Hay un concepto o una nueva modalidad de turismo, que es el turismo biocultural, que me parece algo muy interesante y que yo creo que podría llegar a impactar de forma favorable la gestión de productos turísticos sustentables. ¿Y por qué se le llama turismo biocultural? Porque básicamente es este turismo que entiende esta correlación que tiene el entorno, la naturaleza, con los usos y costumbres y los patrones culturales de cada una de las comunidades. Esto se ha visto que puede ser algo muy redituable y muy factible que se desarrolle en comunidades indígenas, porque ellos tienen otra visión acerca de lo que debe de ser el desarrollo sustentable, ¿no? Lo entienden de forma mucho más profunda de la que podríamos entenderlo desde el ámbito académico o desde los ámbitos mercadológicos. Entonces, me parece que si vamos hacia un desarrollo sustentable verdadero, sí, creo que sí, porque empezando con la idea, ya tenemos la parte conceptual y se están haciendo esfuerzos. Les digo, aquí en México tenemos un instituto, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,
que ha realizado una certificación que se llaman Paraísos Indígenas, donde están certificando ya a 105 sitios de comunidades y además de tener el sello que garantiza la experiencia en la convivencia con los indígenas, pues se les da también capacitaciones y tienen también apoyos por parte del gobierno, ¿no? Apoyos económicos por parte del gobierno. Entonces me parece que el simple hecho de que ya lo estemos visualizando es que es una posibilidad. Obviamente sigue siendo un producto emergente, o sea, no podemos comparar este tipo de productos turísticos sustentables con lo que conocemos todos en el turismo, este turismo masivo, el de sol y playa, que siempre ha sido el modelo que ha estado en boga o que ha sido dominante, pero bueno, me parece que estamos dando los pasos correctos. ¿Tú qué opinas, Ale? Bueno, a ver, bueno, hay un dato muy interesante. Mira que América cuenta alrededor con 611 pueblos indígenas. Imagínate que Colombia viene siendo el segundo país con más pueblos originarios en todo lo que es América. Nosotros llevamos hablando acerca de, nos hemos quedado como en el tema del turismo sostenible, turismo sostenible, turismo sostenible. Y con todo esto que está pasando en este momento, pues creo que todavía no alcanzamos a desarrollar la totalidad del turismo sostenible, porque eso es un tema que solamente se nos ha quedado en un papel o en una serie de normas técnicas. Se nos volvió un cumplimiento más, un checklist, pero con todo lo que está pasando en este momento, con todos los procesos del COVID-19, pues efectivamente esto nos lleva a la reflexión de que tenemos ya que pensar en ese desarrollo sustentable, porque el desarrollo sustentable forma parte de lo que es la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. O sea, ellos realmente dentro de sus costumbres, dentro de sus creencias, su relación con la vida y con la tierra como guardianes que son, ellos realmente sí, todo el tiempo están pensando en un desarrollo sustentable. Entonces, bueno, acá en Colombia, lo que ha sucedido alrededor del turismo y los pueblos originarios es que más bien hemos nosotros tratado de introducir dentro de los pueblos, como enseñarles la forma como se tiene que hacer el turismo. Y hay un punto que a mí me ha preocupado mucho y es que parte de eso de enseñarles a ellos todas estas normas a veces puede hacer un poquito que ellos se desconfiguren o que ellos pierdan parte de esa identidad por cumplir con una serie de estándares alrededor del turismo. Yo más bien lo que diría es que definitivamente nosotros tenemos que empezar a escuchar más a nuestras comunidades. Si alguien sabe de sustentabilidad, son ellos. O sea, si alguien sabe de la relación con la tierra, son ellos. Y los problemas que tenemos ahora la humanidad, y es clarísimo, además de todo este tema del COVID, pues es que no hemos sabido vivir ni armónicamente, ni equilibradamente, ni saludablemente. Y pues cómo nosotros desde nuestras creencias o todo lo que nos hemos creado socialmente, cómo les vamos a enseñar a ellos que son los verdaderos guardianes de la tierra y del equilibrio sobre sustentabilidad. Yo pensaría que llegó el momento de darles la palabra a ellos, que llegó el momento de que las comunidades se expresen y se manifiesten y que tenemos que encontrar un punto donde articulemos tanto el turismo como la cosmovisión de nuestros pueblos. Y si nosotros, como empresarios del turismo, agencias, operadores, queremos seguir ofreciendo lo que nosotros hacemos, lo que tú decías ahora, comercializando los viajes hacia donde se encuentran nuestras comunidades, pues parte de eso nosotros dentro de nuestras empresas tenemos que empezar a comprender esa cosmovisión y acercarnos de verdad de corazón a esa cosmovisión, porque soy una convencida que vamos a aprender mucho de las comunidades,
frente a este desarrollo sustentable, más de lo que nosotros nos podamos inventar. O sea, nosotros somos felices creando la norma del decreto, de la cosita, y cuando lo vamos a volver a aplicarlo en nuestra cotidianidad, pues esto termina convirtiéndose en un enredo. Yo le apostaría más a todo este conocimiento, este aprendizaje con ellos, y obviamente encontrar esa manera de que la cosmovisión de ellos, que va mucho más allá de artesanías, que va mucho más allá del baile. Yo pienso que ellos nos pueden dejar a nosotros, a través del turismo, ese aprendizaje, esa cosmovisión y ese mensaje que necesita la humanidad, porque lo necesitamos todos. Cómo vivir en equilibrio con nuestro planeta, cómo vivir en equilibrio con la Tierra, porque los pronósticos ya tú sabes que no son nada agradables si seguimos con el consumismo en el que nos encontramos. Entonces, digamos que es esto, ¿no? Pasemos entonces a nuestro siguiente círculo y espero que estén comentando mucho a través del chat, porque la verdad esto es para que todos reflexionemos, es para que todos nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo en realidad. Nuestro segundo círculo, valores patrimoniales en el turismo comunitario. Y hay un cuestionamiento, reidentificación o escisión cultural. ¿Qué hacemos, Angélica? Pues mira, mi querida Ale, a mí me parece que lo primero sería entender cuáles son estos valores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de patrimonio cultural y turismo, siempre tenemos presente 3 valores. El primer valor es el valor formal, que es aquel valor que nos ha sido dado en cuestiones históricas o estéticas, artísticas, y que nos ayuda a saber el valor histórico o artístico de un patrimonio. También tenemos el valor de uso, que es donde se puede gestar este intercambio económico relacionado con la actividad turística. Y también tenemos un valor simbólico. El valor simbólico es el significado que tienen para las comunidades estos patrimonios. Lo que hemos estado viendo en la cuestión de los modelos de gestión turística que se han utilizado es que se promueve muchísimo el uso y a veces abuso del valor de uso, ¿no? Este valor comercial o este valor de intercambio mercantil que se tiene con los patrimonios culturales de las comunidades, y también el valor estético o el valor formal desde la parte de quienes nos cuentan la historia, ¿no? De estos guías que nos adentran a las comunidades, pero que muy rara vez volteamos a ver y conocemos el valor simbólico, que como digo, es este significado que le dan las propias comunidades a sus patrimonios y que nos habla de la riqueza de la cultura. Básicamente es lo que va a identificar y que va a diferenciar a esta comunidad de muchas otras. Entonces, yo creo que sería muy importante que tomáramos en cuenta que debe de haber un equilibrio entre las 3. O sea, no podríamos hablar de turismo diciendo no va a haber un valor de uso, porque al final el turismo está encaminado a ser una actividad económica, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio entre las 3 que actualmente no está habiendo. ¿Qué sucede cuando no hay un equilibrio entre el valor de uso, el valor formal y el valor simbólico? Generamos procesos de excisión cultural. ¿Qué sucede? Las comunidades empiezan a mutar para darle gusto al turista y entonces dejan sus patrones de conducta y sus usos, tradiciones y costumbres de lado. Y obviamente tal vez en la primera generación no es tan visible porque lo seguimos tal vez operando cuando el turista no está presente, yo sigo comiendo de la forma en la que siempre he comido, pero es muy, muy sabido que cuando tú empiezas a tener estas modificaciones culturales, en 2 generaciones esa cultura ha sido totalmente modificada, o sea, ese patrón conductual se ha perdido. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo para poder evitar estas excisiones culturales, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo con lacandones en el estado de Chiapas. Hemos ido durante 10 años, por lo menos 2 veces al año, a trabajar con ellos. Nuestros lacandones están muy cerca de una zona arqueológica muy importante que se llama Bonampak, donde residían principalmente turismo europeo. Estos lacandones implementaron campamentos. Los campamentos fueron financiados por el gobierno de México, o sea, ellos les dieron el dinero y cierta capacitación, y me atrevo a decir cierta porque fue muy escasa, para que pusieran algún tipo de instalaciones
de hospedaje dentro de sus propias comunidades. Los lacandones, como casi todas las comunidades indígenas, viven en un predio compartido por familias. Entonces, en un mismo predio podemos tener a 35 personas allí. Cuando nosotros empezamos a ir, todos los lacandones usaban sus vestimentas tradicionales, ¿no? Los hombres usan una bata blanca, las mujeres una bata floreada. La comida que comíamos, pues era la que ellos nos otorgaban, que era la que preparaban dentro de estos predios, y era una experiencia muy auténtica. Conforme el turismo fue mutando y empezaron a ir turistas de otras nacionalidades, no europeos, también empezaron a haber cambios en estas prácticas. Entonces, en los últimos 8 años, estos lacandones, que en primera seguían conservando sus rituales y sus sistemas de creencias, hoy son protestantes. En segunda, o sea, no, ellos no toman alcohol ni fuman, pero aunque son comunidades protestantes muy cerradas, sí tienen venta de alcohol al público porque el turista lo demandaba. El 80% de ellos ya no se viste a la usanza, ya no usan estas batas, ya usan jeans, andan en moto. Y entonces, al final, lo que ha provocado adoptar un modelo de gestión que era para un destino de sol y playa o un destino de ciudades coloniales en una comunidad indígena con una fragilidad bárbara, pues fue un proceso de excisión cultural. Al día de hoy en la comunidad solamente hay 2 personas que se siguen vistiendo con estas batas y que siguen conservando la lengua lacandona. ¿Y cuál es lo terrible del caso? Los lacandones provienen o son una parte de las comunidades mayas de México. Las comunidades mayas que llevan más de 4,000 años en nuestro territorio. Y nosotros, debido a un mal manejo de contacto con el turista y una falta de capacitación hacia la comunidad, hemos permitido que haya un cambio cultural, una excisión cultural. Entonces, esto es un trágico escenario. También creo que el turismo puede llegar a ser bien manejado, un factor que fortalezca la identidad de los pueblos. Si ellos se sienten reconocidos, si ellos sienten que su valor va más allá de la artesanía que te puedan estar vendiendo, sino que su verdadero valor va en su espiritualidad, en su forma de actuar, en su cosmovisión, se van a sentir muy orgullosos y seguramente van a seguir promoviendo estos conocimientos a generaciones futuras. Eso sería lo ideal. Tristemente, me parece que hoy son pocos los casos que han podido llegar a este segundo nivel, ¿no? Donde la reidentificación cultural sea una constante en poblaciones indígenas. No sé cómo sea en Colombia, aquí en México muchos indígenas de hecho han decidido ya no hablar su lengua y no vestirse a la usanza porque se sienten discriminados, sienten que el ser indígenas los pone en una desventaja y en cuestiones del turismo ellos mismos se han objetivado, ¿sabes? O sea, te hablan la lengua o se visten a la usanza o se toman una foto contigo esperando una remuneración económica más allá que una reivindicación de identidad cultural. Entonces, creo que esta pregunta es una pregunta compleja y me parece que es uno de los retos que tendremos que afrontar en el momento o al momento de querer desarrollar verdaderos modelos sustentables en comunidades indígenas. Y tú, cuéntame, Ale, ¿cómo lo ves? Bueno, pues realmente, digamos, acá en Colombia, todavía no hemos llegado a esa parte de México porque apenas estamos empezando como a descubrir, estamos como en ese proceso de descubrir y más porque nuestras comunidades normalmente han habitado en territorios de difícil acceso. Tú sabes que hemos tenido durante un tiempo fuerte todos esos temas de violencia y esos temas de violencia impedían mucho que se pudiese llegar a ciertos territorios, territorios donde habitan nuestras comunidades. Con todo el tema del proceso de la paz y demás, pues ya se han empezado a abrir algunos territorios. La cuestión es que miremos este ejemplo que tú nos estás contando en México, que es súper valiosísimo, es muy importante que acá en Colombia coloquemos atención a qué es lo que vamos a hacer. De pronto el ejemplo más cercano y un poco parecido a lo que está pasando en México es el tema en la Sierra Nevada de Santa Marta, que sí, siempre hemos tenido una muy buena afluencia de viajeros y
un muy buen movimiento. Y ahí sí hemos visto, aunque ellos no han todavía hecho esa división cultural totalmente, porque conservan todavía sus vestimentas tradicionales y demás, y en alguna parte su lengua también, pero sí vemos que para ellos ha entrado en gran importancia el tema económico, o sea, ¿cuánto me vas a pagar? Sí, yo me tomo una foto contigo, pero dinero, ¿cuánto me vas a dar? Y siento que eso ha sido culpa de nosotros, porque es nuestra responsabilidad, o sea, nuestras comunidades fueron colonizadas una primera vez. Y resulta que el turismo se está convirtiendo también en un colonizador. Y yo pienso que si nosotros seguimos de esa manera, pues vamos a seguir produciendo esta decisión cultural y no vamos a llegar a eso que nosotros queremos de reidentificarlos nuevamente. Entonces, pienso que hay una parte de culpa de nosotros, pero también hay una forma en que tenemos que empezar a corregir lo que está pasando. O sea, he tenido la oportunidad acá en Colombia de reunirme con algunas comunidades que están interesadas en abrir sus puertas para desarrollar todo el tema de turismo, recibir viajeros. Y yo siempre les digo a ellos, miren, si ustedes están haciendo esto por plata, están en el lugar equivocado. O sea, esto no puede ser por dinero. O sea, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad más grande que tienen ustedes es que son guardianes de los conocimientos y de la relación con la tierra. Nosotros, la humanidad, sin ustedes no somos nada. O sea, lo que nosotros tenemos que aprender de ustedes es un montón. Entonces, si ustedes van a mirar al turismo como una manera de entregar, de enseñar, de mostrar, de educarnos a nosotros sobre cómo tener esa relación con la madre tierra, pues ahí están cumpliendo su propósito y su misión. Esto no se puede convertir en un tema de dinero. Y para mí, digamos, cuando voy a las comunidades para ayudar a hacer toda esta construcción de producto, yo siempre les digo, lo primero que quiero es un compromiso de ustedes y el compromiso principal es que no pierdan la esencia, no pierdan lo que son, realmente lo que son ustedes. Y en esa parte fundamental, en lo que son ustedes, pues es lo que le van a poder mostrar y entregar a los viajeros, porque la humanidad, o sea, nosotros los citadinos, nuestra relación con la tierra es muy mala. Realmente nosotros no sabemos, o sea, hemos sido muy buenos para extraer, consumir, pero no hemos llegado realmente a esa relación equilibrada que tenemos que tener. Entonces, pues espero que este ejemplo que Angélica nos está mostrando de lo que pasa en México, pues aquí en Colombia, donde apenas estamos empezando como a organizarnos en todo este tema del desarrollo del turismo, sobre todo con las comunidades, pues antes de entrar en las comunidades nos evaluemos a nosotros mismos cómo nos vamos a relacionar y dejemos de estarle mostrando a nuestras comunidades de que hagan esto por dinero, porque siempre el tema va a ser lo mismo, no lo mismo en turismo comunitario. Es que esto es para mejorar la calidad de vida de ustedes, es que esto es para que le genere un ingreso adicional, es que esto es para arreglar su vida. Pues no, porque pues ellos se llevan arreglando la vida desde antes que llegaran a conquistarnos. O sea, nosotros llegamos a los territorios y a veces nos tenemos que evaluar qué tanto bien o qué tanto mal estamos haciendo a los territorios y a las comunidades. O sea, no podemos seguir y creo que este frenón que tenemos en este momento nos tiene que sentar los pies sobre la tierra y tenemos que empezar realmente, queremos construir un producto con nuestras comunidades, pues empecemos a construirlos sin hacer esa división cultural, sin apartarlos a ellos de su cosmovisión y de su creencia, y por lo tanto enseñarles a ellos que se sientan orgullosos de lo que son. Es más, es que nuestras raíces son indígenas, tus raíces, Angélica, son indígenas, mis raíces son indígenas, así en este momento, no sé, bueno, yo estoy mona ahorita con el pelo
apagado, que normalmente me ven con el pelo parado, así estemos como estemos, son nuestras raíces y tenemos que recuperarlas y tenemos que dignificarlas y nos tenemos que sentir orgullosos de lo que somos realmente. Entonces, sí, lo que tú dices es verdad. Esto es un tema muy amplio, pero es un tema que ojalá todos generemos conciencia y que cuando lleguemos a tocar la puerta de una comunidad, lo que le mostremos de último sea el beneficio económico. Realmente eso tiene que ser lo último. Tenemos que demostrarles y hacerles sentir lo valioso y lo importante que son para poder hablar de desarrollo sustentable y para que todos realmente podamos desarrollar un turismo alrededor de la sustentabilidad, la conciencia, lo regenerativo y obviamente un turismo con bienestar. Muy bien. Esperemos no nos estemos alargando, si no Diana nos cuelga. Vámonos a nuestro tercer círculo. Saberes tradicionales, generando una nueva visión al viajero del turismo. ¿Cómo logramos eso, Angélica? Híjole, esa es la pregunta del millón, ¿sabes? Porque al final de cuentas me parece que este compartir de los saberes tradicionales es algo que se da de forma cotidiana en las comunidades indígenas, pero el que el turista tenga la voluntad de observarlo, de aprenderlo y de transformarlo en una experiencia para su vida, pues eso es ahí donde yo creo que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Hay muchos turistas, por ejemplo, que quieren visitar comunidades indígenas y de repente se encuentran desencantados porque dicen que son lugares pequeños o que ellos creían que iba a ser como muy folclórico y muy místico y se encuentran que de repente pues tienen una vida cotidiana donde tal vez haya una aparición de alguna fiesta durante la semana, pero buscan algo mágico y al final lo mágico es aprender a observarlos desde su totalidad, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que primero concientizar al turista, primero hacerle entender que es un saber tradicional. Justo cuando yo estaba haciendo esta charla, decía, es muy difícil que alguien que no ha experimentado un saber tradicional de alguna comunidad pueda comprenderlo, porque, sabes, para las citadinas, como tú lo estabas diciendo, es difícil entender algunos conceptos. Por ejemplo, te voy a decir 3 ejemplos que a mí me han dejado impactada en mi trabajo con comunidades. El tema del merecimiento, ¿no? Para nosotros está bien, somos suficientes como para que las cosas no sean otorgadas. Para ellos siempre tiene que haber un trabajo constante para ganarse las cosas. Muchas veces con comunidad, o me acuerdo una vez en una comunidad tarahumara, que yo le quise dar un dulce a un niño y la mamá me dio un manazo así. Me dijo, no. Yo me quedé espantada y al final la mamá me explicó, es que el niño se lo tiene que ganar. Un niño de 5 años, ¿no? O sea, yo me quedé pensando, ¿qué diferencia podría haber en nuestro mundo si todos entendiéramos que tenemos que trabajar para merecer lo que tenemos, ¿no? Entonces, el merecimiento me parece una cosa increíble. Hay otra cosa que se llama la córima, que es este pensamiento de que la tierra es un territorio, pero que tiene espíritu, y al tener espíritu es un sujeto que le pertenece al pueblo, no hay un dueño de la parcela, no hay un dueño de su casa. Y entonces las personas que llegan a tener malas cosechas o que por alguna cuestión no puedan alimentar a su familia con esta agricultura de autosuficiencia que se genera en los pueblos, tiene esta cuestión de la córima. ¿Qué quiere decir la córima? Si yo tengo 2 elotes, es porque toda la comunidad cosechó 2 elotes. Si yo tengo 3, va a un fondo común. Ese fondo común es la córima. Y cuando alguno de mis hermanos no tenga 2 elotes, yo le voy a pasar la córima para que él siga teniendo este alimento. Entonces, nos enseña una cuestión de solidaridad y de comunidad, pero también nos enseña una cuestión de no acumulación, lo que tú decías, ¿no? En las comunidades indígenas, como que el ser, todos tienen un estándar de vida y el que tú quieras acumular y sobresalir de ese estándar te aleja de tu comunidad. Y para ellos el mayor sentido en la cuestión de los saberes tradicionales es la pertenencia. Entonces, nadie quiere tener más, no son acumulativos como nosotros, ¿no? Y yo creo que ya por último, la otra cuestión es este manejo del dinero que tú decías. A mí me tocó trabajar con un señor que componía las canciones para uno de estos grupos indígenas y las tocaban en la radio en la sierra donde él vivía. Y nosotros tratamos de registrárselas para que les dieran pues un dinerito cada que las tocaran las radiodifusoras. Y tenía 80 años, volteó y cuando le hicimos la propuesta nos dijo, es que he vivido 80 años sin dinero.
no sabría cómo vivir con él, ¿sabes? O sea, tenemos un pensamiento totalmente diferente. Entonces yo creo que la gente que quiere experimentar realmente estos saberes tradicionales tiene que cambiarse los anteojos y tiene que aprender a ver a estas comunidades de forma diferente y no como marginados, como pobres, como relegados, como lo que tú decías, ¿no? Ellos tienen tantas cosas que aportarnos y que nos hacen tanta falta hoy en día, que me parece que los saberes tradicionales tienen que ver más con el turista y con la forma en la que observa las comunidades que con las comunidades mismas. ¿Cómo ves, Ale? Sí, o sea, realmente, sí, los viajeros a veces esperan que suceda algo, lo que tú dices, mágico, ¿no? Que se abra la montaña y salgan los espíritus de los animales. No sé, o sea, porque ya ves, cuando uno hace recorridos y empieza a contar un poco desde esa parte mitológica, las historias que se tienen, la montaña, la vida, los primeros ancestros que caminaron los territorios, toda esa imaginación, ¿no? Toda esta tradición oral. Y a veces sí los viajeros esperan que suceda, no sé, algo que tan fantástico pueda llegar a suceder. Por eso de pronto en algún punto se ha relacionado mucho este tema de comunidades indígenas con plantas medicinales o plantas de poder. Entonces, en últimas, siempre que uno trata de hablar de vamos a hacer una experiencia alrededor de saberes ancestrales de nuestros indígenas, de una vez, no sé por qué y en qué punto, empezamos a clasificar que todo lo que era relacionado con las comunidades tenía que ver con plantas de poder. Entonces, ayahuasca, toma de peyote, toma de, bueno, de todas estas plantas y demás. Y entonces, claro, o sea, si yo tomo ayahuasca o yagé, pues hago un viaje fantástico. O si hago peyote, pues hago otro viaje adicional. Y en algún punto, tal vez por lo mismo, ¿será que los mensajes que nosotros estamos enviando en el turismo no son los correctos? O sea, es un cuestionamiento que nos tenemos que hacer. ¿Será que estamos clasificando a nuestras comunidades solamente por experiencias chamánicas? ¿O será que solamente las estamos relegando a que si no hay un consumo de una planta, entonces no es experiencia tradicional indígena? O sea, estos son cuestionamientos que los quiero dejar allí, porque por eso hay como esa relación acerca de lo mágico. Pero, ¿y qué tal si nuestras comunidades en su cotidianidad, mira lo que tú cuentas del merecimiento, del tema de que llevo 80 años sin vivir sin plata y ahora ni siquiera sé cómo vivir con ello? Ojalá en este momento todos supiéramos cómo vivir sin plata. Pero es eso, ¿no? O sea, ¿cómo logramos ampliar ese universo ancestral que tiene que ver con ese buen vivir, con ese buen comer, con ese buen nacer, con ese buen morir, y no solamente clasificarlo en lo fantástico? Y ahí eso implica que tenemos que hacer una construcción mucho más amplia y que de verdad los que trabajamos o nos acercamos a las comunidades, tenemos que darnos la oportunidad de convivir con ella, de conocerlos, de sentirlos, de percibirlos, de no juzgar, que eso es una parte muy importante, el no juzgamiento. O sea, cuando uno decide entrar o lo reciben dentro de la comunidad, uno es un visitante y realmente hay que entrar con ese respeto. Pero de saberes tradicionales, wow, o sea, es una cantidad. Empezando acá en Colombia, nuestras comunidades nos enseñan el agradecimiento, nos enseñan que uno tiene que darle las gracias a la tierra, a los territorios, a los guardianes, a los ancestros. Esto lo aprendí con comunidad y lo he aprendido con personas muy especiales de comunidad y ya lo aplico. Yo, por ejemplo, cada vez que tengo que viajar a un territorio, sea por tierra o llego, en mi mente siempre llego pidiendo permiso al territorio y pidiéndole permiso a los guardianes y a los ancestros para poder habitar y permanecer en el territorio lo que me corresponde estar. Algo tan sencillo que uno diría, ¿te enloqueciste? ¿Para qué haces eso?
por respeto, por lo mismo, porque la tierra, lo que dices tú, la tierra es un sujeto, no es un objeto, y es vida, y es espíritu, y hay caminantes alrededor. Entonces, parte de eso, ¿no? El pedir permiso, el hacer pagamento a la tierra, el agradecer por todos los alimentos, o sea, hay mucho más allá, hay más profundidad que implica que nosotros empecemos a conocerlos. Y yo creería, Angélica, que a nivel del turismo, nosotros deberíamos cambiar el discurso de las comunidades, más de pasarlo de algo exótico o de algo de aventura, más a un viaje consciente, a un viaje con propósito, a un viaje de bienestar para los territorios y para el viajero, y llevarlo realmente a un aprendizaje, porque parte de la herencia que tenemos nosotros los pueblos latinoamericanos, y que creo que es la herencia principal y es el secreto mejor guardado que tenemos, es la relación con la tierra. Y eso es un saber, y eso es un saber y es la sabiduría de nuestros pueblos. Entonces, ahí les vamos dejando a todos los que están conectados para que puedan ir pensando un poco en esto, en cómo vamos a lograr nosotros desde el turismo colocar estos saberes ancestrales, pero desde esa cosmovisión, y ampliar y llevar un poco más el tema de las comunidades hacia ese buen vivir, ese buen nacer, el buen comer, el buen morir, el buen permanecer de nuestras comunidades, que es un mensaje que tenemos que llevarle a los viajeros, porque qué bonito que venga alguien de Europa o venga alguien de Estados Unidos, o incluso en nuestros propios países, a veces los que nunca han salido de las ciudades, que no han tenido como una relación, porque ya ves, no sé, acá a uno le enseñan, no, es que todo el tema indígena, no, eso es algo pobre, no puedes hacer, ¿para qué vas? Y en últimas, mira, los pobres somos nosotros, ¿no? Ellos tienen su sabiduría. Entonces, ¿cómo logramos que todas las personas que visitan estas comunidades, que esto no es un turismo masivo, pero que todas estas personas que llegan allí se puedan llevar un aprendizaje bonito para aplicarlo en su cotidianidad y mejorar su relación con la tierra, con su vida y consigo mismo? Eso es un aprendizaje que solo y solo lo podemos lograr con las comunidades. Bueno. Turismo indígena. Objeto o actores de la actividad. ¿Qué está pasando con eso, Angélica? Pues mira, básicamente volvemos o nos remitimos un poco a los modelos de gestión turística, de los que ya he estado hablando, estos tradicionales. Al final de cuentas, en estos modelos de gestión turística, y al no considerar esta valoración simbólica de los patrimonios que las comunidades nos ofrecen, estamos reduciendo a las comunidades o a los propios indígenas a objetos de observación, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, México es un país indigenista, pero no es un país de indígenas. Nos encanta viajar y tomarnos la foto, pero rara vez volteamos y de verdad los observamos y los escuchamos, ¿sabes? Todos estamos dispuestos a traer algo que se parezca, como alguna manufactura indígena de una marca española muy famosa por allí, pero cuando un indígena nos viene a vender algo así, se lo regateamos, sin entender cuál es el trabajo que le conlleva, ¿no? Entonces, me parece que actualmente los indígenas dentro de los modelos tradicionales son vistos más como objetos. Es una extensión del patrimonio cultural, es el patrimonio cultural vivo. Pero si queremos que esto cambie, tendríamos que generar modelos de gestión que los conviertan en actores. Y en actores desde la perspectiva de poder decir sí o no, quiero que exista el turista aquí, sí o no, estoy de acuerdo que esto sea lo que se muestre, y también sí o sí, que sean parte de los beneficiados por la actividad y no nada más pues un subproducto de esta actividad, ¿no? Entonces, me parece que nuestro reto, otro de los retos de toda esta plática que estamos teniendo, es pasar del indígena como objeto a el indígena como actor. Y tal vez con una capacitación
especial y además, ¿y por qué digo una capacitación especial? Es porque mucha gente trata de explicarles como les explicaría a alguien que va en una universidad y a veces eso no es posible. Por eso hablo de una capacitación especial, no denotativamente, sino adaptativamente, ¿no? Me parece que si logramos eso, si generamos estas conciencias, generamos estos modelos, podremos llevarlos hacia actores y también hacia principales beneficiados de la actividad, porque pues si somos realistas, actualmente los principales beneficiarios son los gestores, ¿no? Los intermediarios, no las comunidades directamente. Y bueno, pues eso sería. Bueno, hay unos temas, sí, o sea, nosotros nos llenamos mucho la boca cuando hablamos de nuestros planes turísticos y obviamente sabemos que parte de lo que buscan los viajeros internacionales es conocer nuestra cultura. Sí o sí, nuestra cultura está basada en nuestras comunidades ancestrales, sí o sí. Sí o sí, los colocamos muy lindos en las fotos, ¿no? O sea, los ponemos preciosos en las fotos. Y a veces somos un poco abusivos, ¿sabes? Porque hasta contratamos a veces actores para que se vistan como ellos para ofrecer la foto adicional, ¿sabes? Entonces, yo realmente creo que hasta el momento lo que hemos hecho es no darles la importancia y la prioridad que ellos se merecen. Y también de armar todo este consenso para poder escucharlos. ¿Qué es lo que ellos quieren? Porque hay comunidades que definitivamente no quieren recibir viajeros. Y hoy, menos. O sea, ya claro, hoy estamos escuchando de comunidades que se están cerrando, no quieren recibir porque recibir un turista, un viajero fuera es posibilidad de adquirir algún tipo de enfermedad. Y que si nos vamos a la historia, pues nuestras comunidades o nosotros, nuestros ancestros que caminaron primeramente estos territorios, pues eran personas muy sanas porque no se conocía el tema de enfermedades. Las enfermedades fueron realmente importadas. Entonces, eso nos hace a nosotros también verificar que si queremos ir hacia esa ruta de lo que tanto hablamos de un turismo sostenible, sustentable, un desarrollo, un cuidado de la tierra, que la naturaleza, ellos realmente son los que deben estar en primera línea, diciendo de qué forma se quieren vincular, de qué forma quieren estar participando, no nosotros llegándoles a imponer de parte de nosotros lo que nos conviene, porque es muy fácil llegar a la comunidad y decirle lo que uno quiere como operador turístico o como agencia, pero yo pienso que lo que dices tú, una capacitación especial, adaptándonos nosotros a sus formas y a su cosmovisión y buscando la manera de lo que hablamos al principio, de lograr esa articulación como tal entre esa cosmovisión y entre lo que estamos desarrollando nosotros a nivel turístico, podríamos lograr ese equilibrio y esa armonía. Ahí sí podríamos determinar ellos qué es lo que quieren y lo que buscan, pero como responsabilidad principal de nosotros, el cuidar y proteger que no pierdan su esencia y su espíritu. Porque es verdad, se pasamos de generación en generación y hay mucha tradición oral que se está perdiendo. Hay mucha sabiduría que se está perdiendo, porque los jóvenes se ven un poco como, ¿cómo se puede decir? Se ven fascinados por el mundo en las ciudades, ¿no? Se ven fascinados por lo que nosotros podemos tener y pierden el valor real hacia lo que ellos son. Nosotros mismos les hemos hecho sentir que es una vergüenza de pronto llegar a ser un indígena, pero ha sido la culpa principal de nosotros. Pienso que es el momento de nosotros reivindicarnos y pienso que es el momento de verdad de darles a ellos el
puesto que se merecen, donde deben estar y de trabajar a la par, de dejar de verlos a ellos por debajo. O sea, como si nosotros fuéramos los colonizadores. Ah, es que nosotros somos los más, nosotros somos los expertos y les vamos a venir a enseñar. Pues no, hay que sentarnos con las comunidades, hay que trabajar con ellos a la par, hay que escucharlos, hay que mirar qué es lo que ellos sienten, cómo quieren preservar sus territorios y nosotros desde una manera respetuosa empezar a construir con ellos. Totalmente de acuerdo. Entonces, mira, estos son nuestros 4, espero que todos hayan escrito mucho, ahorita ya nos contará Diana qué estará pasando, pero antes de cerrar, irnos a reflexiones un poquito y obviamente pasar al tema de preguntas que pueden estar teniendo en este momento a través del chat, pues quiero compartirles y dejarles estos 7 principios del bienestar del ser humano. Es un conocimiento ancestral. Tuve la oportunidad de conocerlos en un congreso hace aproximadamente unos 4 años. Y es el conocimiento, este conocimiento es la forma como ellos perciben, ¿no? El comportamiento, el bienestar del ser humano, el vínculo con la madre tierra, la relacionalidad, la complementariedad y la armonía, la reciprocidad, la naturaleza como sujeto, la concepción cíclica de la vida y la unión de la diversidad. Son 7 principios que sobre esos 7 principios muchas de nuestras comunidades organizan su vida. Y si nosotros conocemos estos 7 principios, pues, y vamos a empezar a trabajar con nuestras comunidades, pues lo mínimo es que todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas estuviese girando sobre estos 7 principios, tanto los planes que construimos, los paquetes, lo que hacemos, la forma como nos estamos llevando, incluso puedo decirlo, de cuestionarnos de manera personal, de cuestionarnos de manera social, de cuestionarnos de manera empresarial. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar sobre estos 7 principios del bienestar del ser humano, que es como observan nuestras comunidades la misma vida? Y anexo a esto, esto es de una lideraza indígena arawak, Tiquigua, y ella decía, esta tierra tiene todo para ser original y auténtica, es única. Sus paisajes, sabores, culturas son fuente de inspiración infinita para la construcción de nuevos metarrelatos. Necesitamos creatividad para producir bienes y servicios exclusivos que no es posible encontrar en otro lugar. Palabras de una lideraza indígena que creo que tienen un grado de profundidad muy importante. No tocamos tema de metarrelatos. Como hablábamos con Angélica, estos temas tienen de fondo, de ancho, de profundo. Nos podríamos quedar aquí hablando todo el día, pero ya creo que nos toca ir cerrando esta sesión, solamente haciéndolo con reflexiones. ¿Cuál sería tu consejo para Colombia, Angélica, que apenas estamos empezando todo este trabajo con nuestras comunidades? ¿Qué consejo nos dejarías o qué reflexión nos darías para todos los que nos estamos viendo a través de esta conferencia? Mira, me parece que el principal, no es consejo, pero lo que más me llama la atención es que el pueblo de Colombia es un pueblo que está muy identificado con sus raíces indígenas. Tal vez en México de repente tenemos ahí una brecha importante entre los que se relacionan y no. Que podamos entender que a través de estos pueblos podemos volvernos o punta de lanza del turismo en nuestras regiones, ¿no? Ustedes en Sudamérica, nosotros acá Centroamérica para algunos, Norteamérica para otros. Eso es lo que nos hace diferentes, eso es lo que nos hace únicos. Y como bien lo dices, ellos son nuestro pasado y no tenemos derecho a ignorarlos, ¿no? Y si vamos a usar parte de su cultura para poder seguir hablando de nosotros, de nuestros países, como algo lindo, como algo bello, pues me parece importantísimo darles el lugar que se han ganado a lo largo de la vida, porque llevan la vida en nuestros territorios. Eso sería todo. Muchas gracias, Angélica. Pues yo como reflexión, como conclusión de todo esto, yo pienso que si en ese momento estamos hablando
de turismo consciente, estamos hablando de turismo sostenible, turismo sustentable, turismo regenerativo, turismo con bienestar, turismo cultural, incluso turismo de naturaleza. Pues estas construcciones de estos viajes que nosotros tenemos que hacer, siempre tenemos que pensar en nuestras comunidades. Yo siempre hablo de 3 tipos de bienestar: el bienestar de nuestras comunidades, el bienestar de nuestros territorios y el bienestar de nuestros viajeros. Si solamente nos preocupamos por el bienestar del viajero, porque nos interesa que él esté cómodo, que es algo curioso, ¿no? O sea, creemos que la comodidad del viajero es tratar de hacerlo sentir como en casa, ¿no? Pero pues yo digo, a ver, si yo quiero salir de mi casa y me voy para otro país, ¿para qué me quiero sentir en otro país como en mi casa? O sea, yo quiero ir a conocer la cultura, la comida, lo que hacen, lo que no hacen. Por lo tanto, pues obviamente no estoy en mi casa. Tenemos que cambiar ese chip. O sea, en el tema cultural, tenemos que de verdad defender la personalidad de nuestros territorios. O sea, tenemos que defender la cultura de nuestros territorios, no adaptarla. O sea, cuando uno arma un plan, ya uno le pone un objetivo, dice que va a hacer, y el que lo quiere tomar, lo compra. Punto. Y el que no quiere, no, porque estará buscando lo que dice Angélica, sol y playa, algo adicional. Yo pienso que no tenemos que llegar a irrumpir en la cotidianidad de nuestros pueblos. Por el contrario, tenemos que llegar a aportar a nuestras comunidades, a que ellos tengan un bienestar que no solamente es el dinero. O sea, hay que tener en cuenta, o sea, todo no se soluciona con plata. Es que yo ya le pagué, no estás cumpliendo solo con pagarle, sino que tenemos que empezar a construir con ellos y formarlos parte de verdad de nuestras empresas, de lo que somos y de los trabajos que venimos realizando. De verdad, Angélica, muchísimas gracias. Un círculo de palabra bastante reflexivo. Espero que todos los que estén conectados en este momento se vayan en su corazón con esta reflexión sobre sus comunidades. Sé que hay personas de diferentes departamentos de acá de Colombia conectados y de municipios. Y de verdad, si tenemos comunidades en este momento conectadas escuchándonos, de verdad, muchas gracias por ese trabajo que hacen con la tierra y muchas gracias por toda esa sabiduría que ustedes tienen. Jamás duden lo valioso que son como comunidades y el aporte que ustedes nos dan a nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Diana, te doy el paso a ti. Bueno, muchas gracias, Alejandra y Angélica. Es importante resaltar la participación en esta videoconferencia. Hemos tenido cerca de 400 asistentes interesados en este tema tan importante para la cultura, y son las comunidades, la población local. Cuando hablamos de sostenibilidad, uno de los pilares es el sociocultural, y a partir del turismo pues debemos realizarlo como una actividad que genere beneficios mutuos, no solo de un turista que visita un territorio y tiene ese aprendizaje integral, sino de la comunidad local, como tú lo decías, Alejandra, que genere un beneficio no solo a partir de la economía, sino en otras líneas. Tú también nos contabas, pues este tiempo que hemos estado viviendo nos presenta un cambio de paradigma, y también se ha hecho referencia al turismo antes del COVID y cómo el turismo un día antes, pues en todo este proceso que estamos viviendo, era tan diferente a lo que nosotros estamos esperando a ver qué sucede una vez termine este proceso. La Organización Mundial del Turismo pues ha referido que el turismo doméstico y el turismo rural será el más relevante para la reactivación del turismo a partir de esas experiencias que los mismos perfiles de turista que se están desarrollando van a llegar a buscar en un territorio. Nosotros desde el Viceministerio de Turismo hemos trabajado siempre 4 tipologías de turismo alto valor, donde naturaleza y cultura han sido las más relevantes, y pues también tenemos bienestar, salud y bienestar y turismo de reuniones. Hemos trazado diferentes estrategias como esta,
como el encuentro de turismo cultural en Popayán que realizamos el año pasado, como formas de iniciar un diálogo muy apropiado entre los dos sectores, la cultura y el turismo. Anteriormente, pues el turismo tenía un papel antagónico para la cultura, sin embargo, pues muchos destinos están interesados en conocer la articulación de estos dos sectores. Y en los registros, como te contaba esta mañana, pudimos ver que teníamos asistentes de diferentes municipios del país, de diferentes departamentos. Tenemos asistentes de Silvia, de Providencia, de Vélez, de Mompox, de Pasto, de Cundinamarca. Y pues como parte de ese trabajo que estamos realizando en estos procesos que todos estamos aprendiendo desde lo virtual, nos permite acercarnos a diferentes territorios, a diferentes personas que quieren conocer cómo desarrollar mejor el turismo cultural. Como parte también de este proceso, desde el Viceministerio de Turismo estamos trabajando junto con el Ministerio de Cultura la actualización de la política de turismo cultural. Y pues estamos trabajando para el fortalecimiento de esta política, resaltando y atendiendo los cambios que ha tenido el sector turismo, así como las tendencias y las necesidades en los últimos años a partir de todos estos cambios que se han generado. Tenemos también el programa Turismo Comunitario, que busca impulsar el desarrollo de ese turismo de comunidades enfocado hacia un proceso de un emprendimiento participativo que contribuye no solo en esa generación de empleo, sino en la consolidación de los destinos a través de productos diferenciados y sostenibles. Para continuar con este círculo de palabras y considerando la gran cantidad de preguntas y opiniones por parte de nuestros asistentes, voy a empezar a leerles las preguntas que nos han generado y voy a iniciar con una pregunta que nos hacen para ustedes dos, que va muy asociada a lo que les hablo de esa actualización de la política de turismo cultural desde la experiencia y desde esa perspectiva que ustedes tienen. Y la pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a una definición de turismo cultural? ¿Y cuáles pueden ser las bases de esa definición, siendo respetuosos de las costumbres nativas de los pobladores que son visitados por turistas que desconocen la historia del lugar y sus habitantes? Pues en cuanto a cómo podemos definir el turismo cultural, a mí me parece que el turismo cultural hoy ya va un paso más allá. Antes era un turismo de observación, ¿no? La gente iba a las comunidades, podía observar algunos patrimonios, materiales, no materiales. Actualmente, para que podamos definir un turismo como cultural, es porque nos está exigiendo una relación directa entre el visitante y el local, ¿no? Se tienen que establecer estos vínculos, obviamente, bajo un entorno totalmente respetuoso. Entonces, yo creo que esa sería la parte de la vinculación, o que más bien de la definición de turismo cultural. Y en cuestiones de cómo le podemos hacer con la gente que no sabe, es un poco lo que yo les acabo de decir, ¿no? Existen estos tres tipos de valores. El valor formal es este valor que es muy teórico y que obviamente mucha gente no lo sabe. Hay gente que vive junto a una iglesia sin saber qué estilo tiene o sin saber en qué año fue hecho, pero seguramente tú conoces esa iglesia y en esa iglesia tú puedes decir qué cosas importantes para la comunidad han sucedido, qué sucedió en el último, bueno, no sé, en el caso, por ejemplo, de México, en el último sismo en esa iglesia, ¿no? Si se vio dañado, ¿no? Después de 500 años de que nunca le había pasado nada. Sabes mucho más de lo que crees. Tienes esta cuestión del saber comunitario, del día a día, que es lo que conforma el valor simbólico y que es al final lo que le da como esta calidez, esta gentileza, pero también esta trascendencia al turismo cultural. Gracias. Juan Antonio nos pregunta, ¿la música y lo artesanal son fundamentales en la vida de la cultura ancestral? ¿Cómo ven la relación de estos aspectos hacia el turismo, defendiendo la identidad de sus pueblos? Lo que pasa es que nosotros desde nuestras agencias de viajes, o sea, como operadores y agencias de viajes, tenemos que tratar de desligar un poquito y dejar de mostrarlo como el show. O sea, realmente siento que a veces en los temas de los viajes se nos ha convertido como que en mostrar el baile, como en llevarlos sobre todo en el tema del baile y la música. Entonces, como si esto fuera un show.
Yo pienso que hay que enseñarle a los viajeros el significado profundo de sus cantos. Hay muchos cantos que nuestras comunidades hacen con sus diferentes instrumentos que incluso no tienen ningún tipo de letra ni en su lengua, simplemente es vocalización y eso tiene un significado profundo de transformación espiritual, más allá. Sus bailes, porque ellos no bailan porque como nosotros decidimos ir a bailar a una discoteca. Ellos bailan porque es una danza, para ellos es la danza, es el principio de su conciencia, de su despertar espiritual. Para ellos siempre la música y a través de sus cantos y a través de sus danzas es una conexión que se hace con la tierra, es una conexión que se hace con el gran espíritu, es una conexión que se hace para agradecer, para demostrar la felicidad, pero siempre hay que lograr llevar a nuestros viajeros como con ese respeto. Hay que contarles a ellos el significado profundo de lo que está sucediendo en ese momento. Y obviamente el tema de artesanías. Sí, lo que pasa es que tenemos que lograr que la artesanía como tal no sea el elemento principal desde la parte cultural, o sea, y eso nos ha sucedido, o sea, pensamos que lo cultural es una artesanía y mira lo curioso, ¿no? En este momento los chinos hacen mochilas, entonces uno dice, bueno, y entonces, o sea, ¿cómo logro yo realmente que las artesanías cumplan ese papel? Pues obviamente desde la historia, la cosmovisión que ellos hacen y no comprar la artesanía por comprarla por bonita, sino realmente entender cómo esas mochilas son construidas, qué es el útero, qué es el vientre, qué significa esa saga con la que se cuelga, qué significa el tejido. El tejido, normalmente nosotros hablamos de que tejemos para poder guardar información, qué significa cada una de esas cositas, porque las madres, las sagas, las abuelas, las que tejen, están tejiendo con pensamiento y con conciencia. Cuando nosotros pasamos de comercializadores a contadores de historias, ahí sí podemos hablar de una cultura. Mientras tanto, estamos mercantilizando la cultura. Okay. La siguiente pregunta, ¿cómo lograr que una comunidad que ha ido perdiendo sus costumbres, que sus jóvenes ya no quieren vestirse, bailar, aprender su lengua, les da pena, cómo hacer para que ellos vuelvan a sus costumbres? Mira, al final de cuentas, yo creo que es un poco lo que estuvimos diciendo en la charla, es un poco de hacer conciencia de dónde viene esta historia, de dónde viene tu etnia, de dónde viene la cultura, cuáles son los años que ha subsistido y cuáles son los hechos históricos en los que se ha visto inmersa y que aún así ha salido intacta, ¿no? Yo creo que hay que concientizar muy bien qué es lo que se está perdiendo, porque para un joven se pierde una lengua, pero no es mucho, o sea, él lo conceptualiza como el lenguaje y punto, pero si entiende lo que viene detrás, el sistema de pensamiento, de creencias, de cultura, tal vez pueda darle otra perspectiva. Esa es una. Y la otra, me parece muy importante empezarnos a concentrar en los niños, ¿no? En los niños de las comunidades indígenas y de una forma lúdica. O sea, la enseñanza de la lengua nos viene de primera mano y tiene que ser algo agradable, ¿no? No las pueden meter con sangre en las escuelas públicas porque si no a nadie le va a gustar. Entonces me parece que tendríamos que generar o innovar formas de enseñanza. Obviamente, por ejemplo, en el caso de México, para comunidades indígenas, nosotros tenemos escuelas biculturales donde la mayor parte de las clases las tienen en español, pero también 2 horas al día están concentradas en reaprender su lengua o en aprender su lengua. Y también ahorita, y esto tristemente no lo he visto desde el gobierno, lo he visto desde las comunidades, están generando proyectos de alfabetización, pero no hacia el español o el castellano, sino hacia las lenguas originarias, ¿no? Pero estos son intentos que apenas están demostrando, pero que lo han hecho las mismas comunidades porque se están dando cuenta, porque ya entendieron lo grave de la pérdida de una lengua, o sea, todo lo que viene detrás. Gracias, Angélica.
¿Cómo podemos concatenar el turismo aspiracional con el etnoturismo para que pueda ser aplicable? Nos preguntan aquí para Alejandra. Ok. Bueno, ¿cómo llevarlo a lo aspiracional? Dios. Mira, yo pienso que los primeros que tenemos que poner en valor las tradiciones somos nosotros. Si nosotros no estamos convencidos de nuestros ancestros, si no estamos convencidos de sus saberes, de su cosmovisión y de su cultura, pues muy difícil lo vamos a llevar a la aspiracional y muy difícil podérselo contar a otra persona. Todos estos temas los tenemos que sentir de verdad, o sea, los tenemos que sentir para poderlos contar, porque no es lo que contamos, sino la forma como lo contamos. Y ahí es donde está la magia, y ahí es donde se vuelve aspiracional. Entonces, yo diría que para volverlo aspiracional, lo que tenemos que lograr es primero respirarlo nosotros, comprenderlo, respetarlo, conocerlo muy bien, porque pues vuelvo al mismo punto, mientras nosotros estemos jugando a los procesos de mercantilizar, pues no vamos a tener una verdadera evolución, no vamos a tener un verdadero desarrollo sustentable. En un momento siempre tenemos como que, bueno, ¿qué es lo que más se está vendiendo? Y yo voy a empezar a venderlo. Es lo que está sonando ahora es vender todo lo relacionado con comunidades. No, eso es muy fácil ya. Yo consigo un guía de allá de la comunidad y me desentiendo, listo, yo vendo. Pues no puede funcionar así. Tiene que funcionar es en que me tengo que empoderar también, tengo que conocer, tengo que sentirlo para saber si realmente vibro. Porque para trabajar con este desarrollo, realmente hay que vibrar, hay que sentirlo. Y de esa manera pienso que lo vamos a volver aspiracional. Siempre lo vamos a tener que primero aplicar en nosotros y luego sí poder transmitirlo más allá de lo que hacemos de manera comercial. Bueno, Angélica, ¿tú quieres agregar algo más? Relacionada a la última pregunta. Sí. Básicamente, a mí me parece que lo que dice Ale es totalmente cierto. O sea, nosotros, si queremos vivir o producir un turismo aspiracional es porque nosotros estamos convencidos de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Y lo que estamos ofreciendo no lo podemos minimizar a una mercancía, sino tiene que ser algo que textual con mayúscula, tiene que ser vivido. Tú no puedes tratar de que tu cultura sea algo aspiracional para alguien ajeno a la misma si tú no la conoces, si tú no la vives, si tú no la sientes. Entonces, me parece que sí. O sea, si quieres generar esta cuestión del turismo aspiracional, tendrás que hacerlo desde el corazón, ¿no? Desde el conocimiento y el corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por participar en esta videoconferencia de cultura ancestral y turismo. Al final vamos a revisar las preguntas, no alcanzamos a contestarlas todas, también hay unos comentarios muy interesantes por parte de los asistentes. Se nos fue la imagen. Mil gracias. Ya estamos. Seguiremos mañana en nuestras jornadas. Gracias, Alejandra. Gracias, Angélica. Una vez más, gracias a las dos. Gracias, Diana. Gracias, Ale, por la invitación. Un placer estar ahí. Muchas gracias. 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 Que estés muy bien. Hasta luego.